Bueno, sí. Sí. Bueno, estamos iniciando lo que sería Mateo capítulo 5. Buenas tardes, estamos en el capítulo 5 de Mateo. Estamos teniendo la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es el más famoso sermón que se ha predicado sobre la tierra. Frases de él se hallan en el corazón de millones, miles de millones de personas por toda la tierra. Este mensaje, que tiene casi 2000 años, sin embargo, en cada época ha tenido su impacto, y también en este tiempo. No existe otro pasaje de la Escritura que haya sido tan escudriñado como este, y haya marcado tantas diversas corrientes teológicas dentro del cristianismo a lo largo de la historia. Gandhi, el liberador de la India, estuvo en conversación con el gobernador británico que tenía la India en el tiempo en el que se estaba jugando la independencia, y Gandhi, con su filosofía de la no violencia, habló con él, y cuando habló llevó la Biblia, y en el Mateo capítulo 5 precisamente le mostró y le dijo: cuando su país y mi país obren según las enseñanzas de Cristo, así obremos, habremos resuelto los problemas de nuestros países. Es más, si se ciñen a las enseñanzas de este libro, todos los problemas del mundo se resolverán. El Sermón del Monte consta de 107 versículos en los 3 capítulos, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y se calcula que tiene este sermón 50 figuras retóricas. Si lo leyéramos en voz alta, los 3 capítulos, tardaríamos aproximadamente 20 minutos. El Sermón del Monte trata cuestiones que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con las situaciones matrimoniales. Tiene que ver con cómo enfrentarse a la preocupación y a la ansiedad, y cómo reconocer el engaño religioso. Pero sobre todo, el Sermón del Monte está diseñado y pensado para hallar el sentido a la vida. Y vemos que a través de las bienaventuranzas, primero dice el Señor: bienaventurados los que son pobres de espíritu. Luego dice: bienaventurados los que lloran. Y va señalando luego la tercera bienaventuranza: los que son mansos. Y así llegamos a esta cuarta bienaventuranza: los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué se refería el Señor cuando habla acerca de esa hambre y sed de justicia? Y si le preguntamos sobre lo que piensa cada quien de ese pasaje, de esa sola frase, pensarán en precisamente que yo tengo hambre y sed del que me traten justamente, que mi esposa sea justa, que mi esposo me trate con justicia, que mis hijos me hagan justicia, que mi jefe me haga justicia. O bien, sí, yo tengo ya hambre y sed de que deje de haber pueblos que conquisten a otros pueblos, y egoístas que se queden con toda la riqueza. La mayoría piensa así. Esta frase así sola pensará en eso, las injusticias exteriores a mí. Los judíos que estaban escuchando a Jesús muy probablemente aquí pensarían: sí, tenemos hambre y sed de justicia para el pueblo judío, que se liquiden los romanos y que se acabe la opresión y la injusticia. ¿Será eso a lo que se refería Jesús? Si leemos todo el contexto, nos daremos cuenta que no. Jesús está hablando precisamente de otro asunto más importante para él.
En primer lugar, habla de los que se aceptan pobres de espíritu. En el griego esta palabra pobre significa pordiosero, alguien que sabe que no tiene poder en sí mismo, alguien que llegó al límite de sus posibilidades de cambio. Por otro lado, a los que lloran, a alguien que se lamenta por su mala relación con Dios, por la forma en que en su vida ha ejecutado sus acciones y está de acuerdo en que no ha sido agradable a Dios y se lamenta por su condición. Y luego habla acerca de la mansedumbre, ya en base a esa aceptación de pobreza y ya en base a ese reconocimiento de lamento por no estar de acuerdo al propósito de Dios, esa que se llama una actitud de arrepentimiento, llega el Espíritu Santo para dar la mansedumbre. Es un don del Espíritu Santo que llega como silbo apacible. Es una experiencia de amor de Cristo que nos consuela, nos perdona y se une a nosotros. Es el nuevo nacimiento con el cual empieza una persona a entender que no se trata de su voluntad, sino de la voluntad de Dios que nos trae paz. Esta frase me gusta. Dice, mientras el creyente sienta que su corazón no es recto con Dios, ese descubrimiento le provoca gran angustia. El Espíritu de Dios ahí dentro de él le muestra que no tiene una buena relación con Dios, que ha quebrantado la ley que debió guardar y no ha rendido el homenaje y el amor por el cual está en este mundo. El amor a Dios, al prójimo y a sí mismo. El mismo Espíritu le induce a anhelar, a gustar, a desear una rectitud con Dios, porque ya despertó su conciencia y no puede alcanzar hasta no haber alcanzado el hambre y la sed de justicia. Vamos a orar. Padre, Señor, alienta esta predicación y danos a conocer cuál es, Señor, tu buena voluntad, agradable y perfecta. Sonríenos a través de tu palabra. Gracias por tu amor y gracias, Señor, porque sabemos que estás tratando con nosotros, con nuestros egoísmos y pecados. Te bendecimos, Señor. Te pedimos perdón y que nos llenes con tu palabra. Danos entendimiento. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver y escuchar esta canción que llama mucho acerca de lo que trata la realidad de ser justos. Mateo capítulo 5. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En los tiempos de Jesús la gente no la pasaba muy bien. La dieta en ocasiones incluía carne, pero solo en ocasiones muy especiales. El pescado era temporal, la leche en ocasiones, normalmente eran lentejas, verduras, pan, y no se comía mucho. En las temporadas en que no era de cosecha, la gente se apretaba el cinturón y sabían lo que era el hambre y la sed también. A veces escaseaba el agua en los poblados. ¿Cómo te sientes tú al tener hambre? ¿Cómo se siente uno cuando tiene hambre y ya es la hora de comer y no hay comida? ¿Cómo empieza a haber ansiedad en cada uno de nosotros? Ahora imagínate que esa hambre que has experimentado sea permanente, sea de varios días. Bueno, así se refería Jesús, esa hambre y sed, pero de justicia. No dice aquí hambre y sed de bienes, hambre y sed de alegría o de felicidad. No, aquí está señalando Jesús algo producto del Espíritu de Dios. Hay un ardiente deseo por ser justos, por ser justos. ¿Qué es más común? ¿Qué es más común? ¿Desear ser justo, yo? ¿O desear que los demás sean justos?
¿Qué es más común que pensemos? ¿Qué es más fácil ver? ¿La injusticia mía o la injusticia de los demás? Mira, los que escuchan a Jesús, hay dos tipos de personas. Hay gente que se cree justa, pero que quiere que la justicia la apliquen otros, que sean justos otros, y hay gente que se reconoce injusta. Veamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. El Señor narra una parábola, una historia de dos hombres. Dice el versículo 10, Lucas 18:10, dos hombres salieron a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué decía el fariseo? Porque estaban en el templo orando. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Por otro lado, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Quién es el que desea ser justo o presentarse ante Dios siendo transformado en justo, deseando haber sido justo y no haber fallado? ¿Quién es el que más desea? No es el fariseo era justo por sus propias obras, pero el publicano, un hombre dedicado a capturar los impuestos de la población y normalmente trabajaban estafando a la gente, ese hombre estaba necesitado de Dios y se había acercado al Dios que lo podría fulminar por su pecado, pero él quería presentarse a Dios y quería que Dios fuera propicio a él. El publicano había pasado por esas fases que hemos hablado, se había aceptado pobre de espíritu, se había lamentado por su pecado, de una forma u otra llegó a la mansedumbre de tal manera que se presentaba al templo a pesar de lo que dijeran los demás. Él estaba allí buscando a Dios y su voluntad y pidiendo misericordia. ¿A quién se refería a Jesús cuando dice bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? ¿A quién? ¿Quién fue saciado? Lucas 18:14. Léelo. ¿Quién fue saciado? Dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es bien importante entender que el mensaje de Jesús quiebra conciencias. ¿De qué manera somos saciados? Cuando nosotros aceptamos que necesitamos de Dios y que no hemos hecho lo suficiente para con Él, y que fallamos a la ley de Dios. ¿Qué es la ley? La posibilidad de ser verdaderamente hombre conforme a la creación con el cual nos hizo Dios. Dios nos hizo, dice en Génesis, a su imagen y semejanza. Y entiéndase, Jesús está hablando de que la ley, Jesús no vino, dice capítulo 5 de Mateo, regresemos a Mateo 5:17, dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para sustituir, para quitar, sino para cumplir. Y dice el versículo 20 de Mateo 5: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice a cumplir? Es decir, a hacer conforme a la imagen de Dios. Y Jesús proyectaba la hechura de Dios. La ley está hecha para cumplir lo que es ser hecho a la imagen de Dios.
Y por eso dice, si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ellos, mire, entiéndase, hacían la justicia en función al deber ser. Y lo que el Señor viene a ofrecer es hacer la justicia, aplicar el propósito de Dios en nuestras vidas conforme al ser, no al deber ser, no a lo que debo de hacer, sino conforme al ser. ¿Cómo es que nosotros entonces estamos deseosos no del deber ser, sino del ser de Cristo? Y esto sucede gracias a la fe de Jesucristo. Cuando estás ya en ese descanso en Dios, cuando le presentaste tu vida inútil para con Él y le confesaste la realidad de esa inutilidad. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el proceso de arrepentimiento no creas que Dios solo quiere hacerte sentir una chinche. No, lo que Dios quiere hacer es que tú aceptes la necesidad de Jesús. Por eso vino Él a morir por ti. Y conforme más lo entendemos, más reconocemos por causa de nuestro corazón pecaminoso, como el Señor tuvo que ir a pagar en la cruz por nuestros pecados. Si no entendiéramos lo pecaminoso que somos, no podremos entender lo grandioso de la obra de Cristo y por qué Él tuvo que ser crucificado por causa de mis pecados. Pero ahora la fe en Jesucristo nos justifica, es decir, nos presenta ante Dios como justos. Por eso dice, tenemos paz para con Dios, porque ¿quién paga nuestras fallas, nuestros errores? El Señor Jesucristo. Y también en esa fe, y mira, ve tu Biblia en Efesios 2, 8 al 10. Lo aprendimos en el comienzo del discipulado. Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Cómo llegamos a la fe en Cristo Jesús? Como un regalo. No es algo que nosotros por nuestras buenas obras llegáramos. Él nos la infunde, esa fe y esa confianza en su perdón, en la persona de Jesucristo. Por eso dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero algo muy importante que todo cristiano debe entender, lo que dice en el versículo 10, el resultado de todo esto. Dice, porque somos hechura suya. En otra parte de la Escritura dice que somos nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La manera en que Dios obra a través de su Espíritu es que nos da el perdón y la confianza de que Él empieza a obrar en nuestras vidas y nos permite andar en su caminar. ¿Cómo? Lo que no hacíamos antes, ahora, por el poder de su Espíritu, lo podemos hacer. Por eso es hambre y sed del ser de Jesús, que ahora está en mi corazón, vive en mí y empieza a obrar en mi mente, empieza a obrar en mis emociones para yo ser sensible a las necesidades de los demás. Por eso dice el Señor, el agua que yo te daré será en él una fuente que brote para vida eterna. Es hambre y sed que se sacia, y también saciando el hambre del que sufre. Porque es lo que pasa, es lo natural que pase, el deseo de nosotros ser justificados, y al ser justificados, caminar en las buenas obras y saciar el sufrimiento del otro, ir al sufrimiento del otro, buscador del que sufre como lo era Jesús.
Y esto es algo importante y relevante. Cuando tú lees la Escritura te das cuenta que no tan solo la salvación te hace sentir el perdón de Dios, poder ir a pedir perdón a los demás y poderte perdonar a ti mismo. Y se siente uno muy bien. Pero también pone Dios el deseo y la claridad de que la respuesta natural de nosotros es ir al prójimo, ayudar al prójimo, perdonando al prójimo, alentando al prójimo, dando de comer al hambriento. Por eso más adelante los discípulos escucharían de Jesús, Mateo 25:37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto te digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor pone muy claramente: aquellos que estuvieron de acuerdo en esa justificación y esa gran obra de Dios en el perdón otorgado, a su vez en el ser de Jesús, van y buscan ser como Jesús, y van y buscan a Jesús, al que está en la cárcel, al que está hambriento, al que está en necesidad, al huérfano, a la viuda. Es importante que tú pienses en esto. Vamos a ver este video. Estamos entonces haciéndonos sensibles a lo que pasa a alguien que está encarcelado. Lamentablemente, alrededor nuestro habrá mucho testimonio de gente huérfana, de gente carente de un amigo, de gente carente de un papá, de gente que está sin esposo, una viuda, de gente necesitada, enferma. Ya estamos nosotros. ¿Cuál es la respuesta que vamos a tener en este tiempo? Vamos a permitir que Dios obre en nosotros a través de una hambre y sed de justicia para llegar a ser hijos de Dios. Y fíjate, no tengas miedo, entrégate al Señor, porque muchas veces se trata del miedo de gente que dice, que piensa: yo no podría hacerlo, yo no. No te niegues a la realidad de lo que Cristo ya está haciendo en tu vida. Quiero leerte este mensaje, este poema. Me gustó mucho porque tiene que ver mucho con lo que pasa, con esa resistencia que tenemos de entregarnos plenamente al Señor. Esta es la historia del miedo, del río. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás para ver su recorrido, para ver las cumbres y las montañas, para ver el largo camino que ha recorrido entre selvas y poblados. Desde las montañas ha ido bajando este río. Y ve frente a sí el océano tan extenso que sabe el río que al entrar en él solo puede ser para desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar en el océano. Al entrar, el miedo desaparecerá, porque en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino de volverse océano. De eso se trata la vida en Cristo, de volverte como Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos porque tú nos das la oportunidad del cambio y nos das la oportunidad de sumergirnos en el río de tu presencia.
e ir, Señor, en ese río hasta el océano de tu justicia, de tu carácter, de tu personalidad. Señor, permítenos ver lo que tú ves y ser sensible a las necesidades del prójimo. Gracias por todo tu amor en Cristo Jesús. Amén.